Es Saria Xiomara Ortiz Gil, soy de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, estudio la licenciatura de Psicopedagogía y hoy les voy a hablar sobre la materia Métodos de recopilación de información en la unidad 3, Sistemas de Información. En el tema tenemos tipos de fuentes de información. Las fuentes de información son instrumentos para el conocimiento de búsqueda y el acceso a la información, la difusión de la comunicación a través del ordenador y de flujos de información a través de Internet. Adquiere una importancia estratégica decisiva en las sociedades desarrolladas. Esta importancia será cada vez mayor de dar forma a la cultura y aumentará la ventaja estructural de las élites que han determinado su formato, debido a la novedad histórica del medio, a cierta mejoría de la disposición y posición relativa de poder de los grupos tradicionalmente subordinados. Primarias contienen información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada o interpretada o evaluada por nadie más. Son productos de una investigación o de una actividad eminente creativa. Fuentes primarias. Estas componen la colección básica de una biblioteca y pueden encontrarse en formato tradicional, impreso como los libros y las publicaciones seriadas, o en formatos especiales como los microformas, los videocassettes, los discos compactos. Las fuentes secundarias contienen información primaria sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el acceso de las fuentes primarias. Se debe hacer referencia a ellas cuando no se puede utilizar una fuente primaria, por una razón específica. Cuando los recursos son limitados o cuando la fuente es confiable, las utilizamos para confirmar nuestros hallazgos, ampliar el contenido de nuestra información de una fuente primaria y para planificar nuestros estudios. Las fuentes terciarias son guías físicas o virtuales que contienen información sobre las fuentes secundarias, forman parte de la colección de referencia de la biblioteca, facilitan el control y el acceso a toda la gama de repertorios de referencia, como las guías, las obras de referencia o a un solo tipo como las bibliografías. Como segundo punto tenemos sistemas de información. Cuando se habla de un sistema de información se refiere a un conjunto ordenado de mecanismos que, como tienen fin, la administración de datos y de información, de manera que puedan ser recuperados y procesados fácil y rápidamente. Todo sistema de información se compone de una serie de recursos interconectados y en interacción, dispuestos del modo más conveniente en base al propósito informativo trazado, como puede ser recabar información personal, procesar estadísticas, organizar archivos. Estos recursos pueden ser recursos humanos, personal de variada índole y destrezas, como también los datos. Los datos son cualquier tipo de información masiva que precisa de organizarse. También pueden ser las actividades, que son procedimientos, pasos a seguir, estaciones de trabajo, etc. Recursos informáticos, aquellos determinados por la tecnología. Punto tenemos la biblioteca. Este no es un mueble o un edificio para guardar libros, sino una colección de libros debidamente clasificados y ordenados para la lectura y consulta del público, especialmente de estudiantes, investigadores académicos y amantes a la lectura. Es decir, una biblioteca, ya sea un edificio, un mueble o un espacio virtual, es un espacio donde se almacenan mayormente soportes textuales. Por lo general se clasifican según su ámbito académico: la literatura, el arte, las ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias naturales, tecnología, filosofía, psicología y muchas más. Ahora tenemos las hemerotecas. Son colecciones o lugares donde albergan revistas, diarios y publicaciones periódicas. Pueden ser una sección de biblioteca. También se conocen algunas a las que se le dedican edificios completos. El Banco de la República cuenta con una amplia colección histórica de este tipo de publicaciones de manera digital. En Internet, de alguna forma, ha cambiado el funcionamiento de las hemerotecas. Se diría que muchas hemerotecas han digitalizado sus fondos para que estos puedan ser consultados a distancia, a través de la web. Hay otras que, si bien no han digitalizado sus archivos, han desarrollado algún tipo de base de datos para que se pueda consultar con qué títulos o números cuenta determinada hemeroteca.
antes de ir físicamente hasta ellas. Archivo. Los documentos de archivo son el subproducto documental de las actividades que desarrolla el hombre y son conservados a largo plazo por su valor testimonial. Un documento de archivo es un instrumento de carácter contemporáneo que es creado por individuos y organizaciones en el desarrollo de sus actividades. Con el transcurrir del tiempo, estos documentos se convertirán en una ventana que nos permitirán tener acceso a los eventos ocurridos en el pasado. Los documentos de archivo son tan variados como sus formatos. Podemos encontrarnos con documentos escritos, fotográficos, gráficos, sonoros, digitales, analógicos y muchos más. Los documentos son conservados tanto por instituciones de carácter público y privado por individuos a lo largo y ancho del globo. La fonética describe la forma en que suenan las palabras habladas para sonar de una palabra desconocida. Se rompen sus partes fonéticas diciendo cada una el orden en que aparece. Hay 3 tipos de fonética. La fonética se divide según la producción articulatoria, la transmisión acústica y la percepción auditiva de los sonidos. La Filmoteca, Cineteca o Cinemateca es la institución especializada en la conservación, la preservación, restauración y difusión del acervo fílmico de una comunidad determinada. En este acervo está constituido por lo que hoy denominamos genéricamente como imágenes en movimiento. Vale decir que todo aquello que registrado en diversos soportes preserve dichas imágenes y todo lo que esté involucrado en su creación. Museo. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva e interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e incluso los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad, con la participación de las comunidades. Los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. De documentación y de información. Podemos definirlo como un espacio físico o virtual, el cual alberga a multitud de documentos, con la finalidad de que puedan servir a una comunidad. Si es un centro pequeño o una simple ordenación, permitiría a los usuarios acceder a la información sin complicaciones. Sin embargo, el centro recoge millones o miles de documentos. Estos se han de someter cada uno a una selección, a un análisis y a una clasificación para poder recuperarse posteriormente sin preocupaciones ni problemas. En los centros de documentación desarrollan su labor y las documentaciones que se encargan principalmente de 3 tareas: recibir y almacenar fuentes de información y analizarlas, difundir la información entre los usuarios y previamente hay que transformarla, abastecer al usuario de los documentos que pida de forma más exhaustiva. En un centro de documentación se realizan operaciones de entrada. Los tipos de centros de documentación se pueden clasificar en función a varios parámetros, como por ejemplo en el ámbito geográfico de actividad. Puede ser nacional o internacionales. La modalidad de servicios, el centro de depósito, servicios de análisis, centros de referencia, los mediadores de información, centros de intercambio de información y centros de datos. La orientación temática y el tipo de información es la información de la actualidad, la información jurídica y legislativa. Procesos para obtener información. Hay muchas maneras de recolectar información en una investigación. El método elegido por el investigador depende de la pregunta de investigación que se formule. Algunos métodos de recolección de información incluyen encuestas, entrevistas, pruebas, evaluaciones fisiológicas, observaciones e incluso revisión de registros existentes y muestras biológicas. Un ejemplo de la encuesta es que es una serie de preguntas dirigidas a los participantes en la investigación. Las encuestas pueden ser administradas en persona, por correo, teléfono o electrónicamente. También puede administrarse a un individuo o a un grupo. Las encuestas son utilizadas para obtener información sobre muchas personas y puede incluir
opción múltiple o preguntas abiertas. En la entrevista es una interacción que involucra al investigador o a los participantes en que las preguntas se formulan en persona, por teléfono o incluso de manera electrónica. Durante una entrevista se hacen preguntas para obtener información detallada sobre el participante acerca del tema de estudio. Las preguntas pueden ser similares a las formadas en una encuesta. Una prueba es una forma o una tarea física o mental para la cual se ha determinado un estándar normal, o para la cual se le conoce la respuesta correcta. El desempeño de un participante es una prueba comparado contra estos estándares o respuestas correctas. Las pruebas son usadas en la investigación para determinar la aptitud, la habilidad, el conocimiento o el estado de salud física o mental del participante en comparación a la población en general.